Hola chicos y chicas, hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio de vectores y pues la pregunta dice así. La resultante de dos fuerzas es de 50 newtons a 143 grados y una de las fuerzas es de 120 newtons a 238 grados. La pregunta dice, determinar la fuerza restante en magnitud y dirección. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser representar estas dos fuerzas con sus respectivos ángulos de inclinación que nos dan en el plano cartesiano X y Y. Entonces la primera fuerza dice que es la resultante, que es de 50 newtons y está a 143 grados. Entonces podemos dibujar aquí 143 grados y a 143 grados dibujar la resultante. Entonces también dice que una de las fuerzas es de 120 newtons a 238 grados. Entonces 238 grados más o menos está por aquí. Y dibujamos una fuerza F1 que va a ser la que nos representa el 220 newtons. Entonces dice que hay que determinar la fuerza restante en magnitud y dirección, es decir, la fuerza restante para nosotros va a ser F2, que va a estar a un ángulo de inclinación, α2, como dice aquí. Entonces tenemos los datos que la resultante es de 50 newtons, su ángulo de inclinación de la resultante va a ser 143 grados, la otra fuerza que nos dan de dato es de F1 a 120 newtons, su respectivo ángulo de inclinación es de 238 grados y las incógnitas que queremos hallar es F2 y α2. Entonces nosotros sabemos por concepto que F1 más F2 tiene que ser igual a la resultante, R. En este caso podemos escribir la resultante es igual a F1 más F2. Pero la resultante también se puede expresar en sus componentes X y Y, es decir, la resultante va a ser igual a R de X en la dirección Y más R de Y en la dirección J. Y eso es igual a las componentes del vector F1, es decir, F1 de X en la dirección Y más F1 de Y en la dirección J, más las componentes del vector F2, es decir, F2 de X en la dirección Y más F2 de Y en la dirección J. A esta expresión lo vamos a llamar la ecuación número 1. Entonces, separando todos los términos en la dirección Y se tiene. Entonces los términos en la dirección Y son R de X en la dirección Y más este otro que es F1 de X en la dirección Y más F2 de X en la dirección Y, es decir, R de X en la dirección Y es igual a F1 de X en la dirección Y más F2 de X en la dirección Y. Esta ecuación lo podemos multiplicar miembro a miembro por 1 sobre Y, entonces tenemos que las Y se simplifican. Lo que nos va a quedar es R de X es igual a F1 de X más F2 de X. R de X también lo podemos representar por R por el coseno del ángulo de inclinación, es decir, si es la componente en X, por lo general se representa por el coseno del ángulo de inclinación. Esto lo vamos a ver al final del video para explicar de una manera mucho mejor de cómo funciona. Bien, entonces esto es igual a F1 por el coseno de α1 más F2, es decir, el módulo del vector F2 por el coseno del ángulo de inclinación, es decir, α2. Bien, a esta expresión lo vamos a denominar por la ecuación número 2. Haciendo lo mismo para los términos en la dirección J se tiene R de Y en la dirección J es igual a F1 de Y en la dirección J más F2 de Y en la dirección J. Multiplicando miembro a miembro por 1 sobre J nos queda que R de Y es igual a F1 de Y más F2 de Y. Como R de Y está es la componente en la dirección Y, esto se representa generalmente por el seno. Entonces tenemos aquí R por el seno de su ángulo de inclinación, es decir, alfa, eso es igual a F1 por el seno de su ángulo de inclinación, es decir, α1, más F2 de Y va a ser igual a F2 por el seno de su ángulo de inclinación, es decir, α2. A esta ecuación lo vamos a llamar por la ecuación número 3. Como ya tenemos la ecuación 2 y 3, podemos reordenar estas dos ecuaciones y tenemos lo siguiente. De la ecuación 3
podemos ver que f sub 2 es igual a r por el seno de alfa menos f sub 1 por el seno de alfa sub 1. Es decir, este término f sub 1 por el seno de alfa sub 1 pasa a restar a la otra ecuación, nada más, ¿no es cierto? Entonces, haciendo lo mismo con la ecuación número 2, tenemos que será igual que f sub 2 por el coseno de alfa sub 2 es igual a r por el coseno de alfa menos f sub 1 por el coseno de alfa sub 1. A estas dos ecuaciones lo vamos a llamar por las ecuaciones 4 y por la ecuación 5. Entonces, dividiendo estas dos últimas ecuaciones tenemos lo siguiente. Entonces, dividiendo miembro a miembro tenemos que nos queda esto y esto que está acá, ¿verdad? Entonces podemos ver que alfa sub 2 se simplifican y seno sobre coseno viene a ser tangente. Entonces tangente de alfa sub 2 es igual a toda esta expresión que está aquí. Como toda esta expresión que está aquí ya conocemos sus datos, sus valores, entonces tenemos que tangente de alfa sub 2 va a ser igual a r por el seno de 143 grados menos 120 por el seno de 238 grados. Todo esto dividido entre 50 por el coseno de 143 grados menos 120 por el coseno de 238 grados. Operando todo este miembro tenemos que tangente de alfa sub 2 es igual a 5,573. Entonces, hallando arctangente de 5,573 tenemos que alfa sub 2 es igual a 79,827 grados. Entonces, como ya tenemos alfa sub 2, podemos hallar el módulo del vector alfa sub 2. Es decir, reemplazando este valor en la ecuación 4, la ecuación 4 es esta, y tenemos que f sub 2 es igual a esta expresión que está aquí, y reemplazando los valores tenemos que f sub 2 es igual a 50 por el seno de 143 menos 120 por el seno de 238 grados, todo esto dividido entre el seno del ángulo que acabamos de hallar, es decir, 79,827 grados. Entonces así tenemos que f sub 2 es igual a 183,96 newtons. Finalmente se tiene el resultado, es decir, el módulo del vector f sub 2 será igual a 183,96 newtons y su ángulo de inclinación con respecto al eje X será igual a 79,827 grados. Bien, en resumen podemos decir que si se quiere escribir las componentes de un vector, entonces se debe usar los conceptos de la trigonometría. Entonces aquí tenemos un ejemplo y tenemos el vector f que está a un ángulo de inclinación cualquiera con respecto al eje X. Entonces yo puedo escribir seno de alfa y tengo que seno de alfa es igual a cateto opuesto, es decir, f de y sobre la hipotenusa, es decir, f. De aquí puedo despejar f de y y tengo que f de y es igual a f por el seno de alfa. Puedo hacer lo mismo si escribo coseno de alfa y eso es igual a f de x dividido entre f, es decir, la hipotenusa. De aquí puedo despejar f de x y eso es igual a f por el coseno de alfa. Pero esto puede ser algo tedioso de tener que escribir seno de alfa y recién de ahí despejar el cateto opuesto, o escribir coseno de alfa y despejar el cateto adyacente. Para ello lo que se tiene que tener en mente es que el cateto opuesto del ángulo siempre estará relacionado con el seno y por consiguiente el cateto adyacente siempre estará relacionado con el coseno, como sigue. Tenemos aquí el mismo ejemplo y aquí tenemos la componente en X y aquí tenemos la componente en Y. Si quiero hallar la componente en X, tengo que saber que la componente en X siempre estará relacionado con el coseno y la componente en Y siempre estará relacionado con el seno. Es decir, si yo quiero hallar f de y, entonces escribo f de y es igual a f por el seno, siempre está relacionado con el seno. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto al ángulo, ¿no es cierto? Siempre estará relacionado con el seno, ¿de qué? Del ángulo alfa. Entonces yo quiero hallar f de x, es decir, el cateto adyacente, eso es igual a f por el coseno de alfa, es decir, f de x siempre estará relacionado con el coseno. ¿Por qué? Porque es adyacente al ángulo alfa. Entonces f de x es igual a f por el coseno de alfa. Bueno, chicas y chicas, espero que les haya gustado el video. Eso ha sido todo, espero que se haya entendido.
Y pues nada, si te ha gustado, dale like al video, comparte con tus amigos que estén cursando la materia. Y pues nada, eso es todo, me despido. Que tengas un lindo día. Chao, chao.